La niebla otoñal cubría el cementerio Woodlawn como un sudario a las 2:47 p.m., mientras Quinton Ashworth permanecía de pie junto al ataúd de caoba que contenía los restos de su amada esposa. El mausoleo privado brillaba con mármol importado de Italia, y sus ventanas de cristal reflejaban el cielo gris de octubre que parecía llorar junto a los cientos de dolientes reunidos para despedir a Vivian Ashworth, filántropa, coleccionista de arte y heredera de una fortuna farmacéutica que había revolucionado el tratamiento del cáncer. El traje funerario Keaton, de $15,000 de Quinton, estaba confeccionado a la perfección, pero ni siquiera la artesanía italiana podía ocultar la devastación grabada en su rostro de 58 años. 23 años de matrimonio habían terminado con un accidente de coche en la autopista costera de los Hamptons, el metal retorcido alrededor de un roble, las llamas consumiéndolo todo, dejando solo fragmentos para que el forense identificara. El ataúd cerrado era una necesidad, había explicado la doctora Patricia Wentworth. El fuego había sido demasiado intenso y los daños demasiado extensos como para permitir un velatorio abierto. Pero dentro yacía su alma gemela, la mujer que había compartido sus sueños de construir un imperio y había convertido sus patentes farmacéuticas en milagros salvavidas que generaban $400 millones anuales en ingresos. La voz del pastor Beaumont Lexington resonaba en el mausoleo de mármol con una solemnidad ensayada, y sus palabras sobre el descanso eterno se mezclaban con la suave brisa de octubre. El retrato al óleo de Vivienne, pintado pocos meses antes del accidente, observaba la ceremonia desde su marco dorado, con sus ojos esmeralda que parecían seguir a cada doliente con aristocrática elegancia. Nos reunimos hoy no por desesperación, sino para celebrar una vida dedicada a la curación y la esperanza, entonó el pastor Lexington, con su voz resonando en las paredes de mármol que costaban más que la mayoría de las casas. Vivian Ashworth tocó innumerables vidas a través de su labor caritativa y su filantropía médica. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por el dolor que no has visto las señales de que algo iba terriblemente mal? Pulsa el botón de suscribirse si alguna vez has confiado completamente en las explicaciones oficiales durante una crisis, porque esta historia te va a mostrar que la salvación puede venir de las fuentes más inesperadas. Fue entonces cuando el susurro llegó desde las sombras del cementerio, como una voz procedente de la propia tumba. La figura emergió de detrás de las lápidas desgastadas, como un espectro materializado desde los márgenes olvidados de la sociedad. La mujer parecía haber salido arrastrándose de la sala de espera de la muerte. Su cabello era una catástrofe enmarañada de mechones grises y plateados, con meses de suciedad acumulada entretejida en cada fibra como un sudario construido a partir de la decadencia urbana. Su rostro era como un pergamino desgastado, tallado por años de exposición y el implacable asalto de la vida en la calle. La ropa que llevaba, que en otro tiempo había sido quizá una bata blanca de laboratorio y ahora tenía el color de la tierra y la desesperación, colgaba de su esquelético cuerpo como un sudario. Sus manos estaban manchadas de sustancias que delataban que rebuscaba entre los residuos médicos y dormía en los contenedores de los hospitales. Pero era el olor lo que invadía los sagrados terrenos del cementerio como la muerte misma. El hedor irrumpió en la atmósfera perfumada del mausoleo como una plaga biológica, una sinfonía nauseabunda de carne humana sin lavar que había fermentado en sus propios aceites durante meses. Orina rancia que había empapado tanto la tela que se había convertido en parte de la estructura molecular de la ropa, partículas de comida podrida atrapadas en el cabello que se descomponían con el calor corporal como materia fúnebre,
conservantes químicos y residuos médicos tan incrustados en la piel que parecían filtrarse por los poros, y debajo de todo ello, algo dulcemente pútrido que provocaba todos los reflejos primarios de repulsión, haciendo que las gargantas se contrajeran involuntariamente y los estómagos se rebelaran contra el aire que se veían obligados a procesar. El olor parecía tener el peso de la muerte misma, presionando contra la atmósfera solemne del funeral como una nube tóxica que hacía llorar los ojos y rechazar cada respiración a los pulmones. «Esa no es tu esposa», dijo la mujer sin hogar con voz quebrada por la urgencia desesperada mientras se tambaleaba hacia el ataúd. «El cuerpo que hay en ese ataúd no es Vivian Ashworth. Alguien ha cambiado los restos. Estás enterrando a la persona equivocada». «¡Qué demonios!», exclamó Quinton, retrocediendo horrorizado instintivamente mientras el olor abrumaba sus sentidos incluso a 6 metros de distancia. «¡Seguridad! ¿Cómo se ha infiltrado esta criatura en un funeral privado?» La mujer sin hogar, que se llamaba Diana, aunque nadie se había molestado en preguntárselo en 4 años, se abalanzó directamente hacia el ataúd de caoba, con movimientos frenéticos y desesperados. Sus manos manchadas se extendieron hacia la madera pulida, dejando huellas dactilares mugrientas en la superficie, que había costado $30,000. «Señor, escúcheme. He visto los registros dentales. Las medidas óseas no coinciden. Los resultados de la autopsia fueron falsificados. Esto es un fraude médico». «Está profanando el funeral de mi esposa», estalló Quinton, con la voz quebrada por el dolor y la furia. «Aléjese de su ataúd. No lo toque con sus manos sucias». 2 guardias de seguridad privados salieron de sus discretas posiciones entre los dolientes, con el rostro ya retorcido por el asco al llegarles el olor a través de la plaza de mármol. El guardia Ashford se quitó los guantes de látex del cinturón con teatral repugnancia. «Señora, está entrando sin permiso en un cementerio privado durante un servicio religioso. Aléjese inmediatamente del lugar del entierro». El doctor Thaddeus Montgomery, médico de la familia y amigo desde hacía mucho tiempo, emergió de entre la multitud de dolientes con su maletín médico y su autoridad profesional, irradiando desde su atuendo funerario de $5,000. Esta persona sufre claramente una grave enfermedad mental y posiblemente una psicosis de profanación de tumbas. Alguien tiene que sacar a esta criatura antes de que destruya por completo la santidad de este servicio. Diana se arrodilló junto al ataúd, señalando frenéticamente detalles que solo un ojo entrenado podría notar. Las dimensiones del ataúd no coinciden con la altura de Vivienne. La distribución del peso indica que el cuerpo pesa al menos 30 libras más. Comprueben los registros de la funeraria, no coinciden. «Dios mío», exclamó Quinton con voz casi histérica en un estallido de ira provocado por el agotamiento y el dolor. «Esta cosa está contaminando el lugar de descanso final de mi esposa. ¿Entienden ustedes lo que esta mujer significaba para el mundo? Salvó miles de vidas gracias a su investigación médica». Una multitud de afligidos adinerados retrocedió horrorizada, con sus trajes de diseño y sus costosas flores creando un marcado contraste con la desesperada pobreza de Diana. La señora Arabella Sterling, cuyas joyas costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente, sacó su teléfono para grabar el enfrentamiento mientras se mantenía a una distancia segura del olor. «¡Que alguien llame a la policía!», gritó el canciller Whitmore, cuya empresa de inversiones había ayudado a construir el imperio farmacéutico Ashworth. «Esta vagabunda es obviamente peligrosa y posiblemente esté robando órganos de las tumbas».
Diana levantó la vista tras examinar la estructura del ataúd, con el rostro manchado de suciedad y desesperada al saber que nadie la creería. «Señor, soy patóloga forense. He trabajado en casos de medicina forense durante 18 años. Este entierro se basa en una identificación fraudulenta». «¿Patóloga forense?», se rió el guardia Stevens con un sonido agudo y burlón. «Esta criatura probablemente no ha visto jabón en meses, y mucho menos ha trabajado en medicina. Señora, está claro que sufre una psicosis inducida por las drogas». El doctor Montgomery se adelantó entre la multitud, y su autoridad médica le daba peso a su disgusto. Las delirantes creencias sobre su experiencia forense son síntomas clásicos de la paranoia inducida por la metanfetamina, combinada con el deterioro mental de las personas sin hogar. Esta persona necesita ser ingresada inmediatamente en un centro psiquiátrico. Cuando Diana intentó mostrarles las discrepancias en la documentación del entierro que los directores de funerarias solían ignorar, Ashford la agarró por los hombros con brutal fuerza. «Le he dicho que se aleje del ataúd, señora. No haga esto más irrespetuoso de lo que ya es». Diana se echó hacia atrás desesperadamente, con la voz quebrada por la urgencia profesional. «Por favor, examinen los informes de la morgue. Comprueben las comparaciones de las impresiones dentales. Las mediciones de densidad ósea son completamente erróneas para una mujer de 51 años. Stevens perdió completamente la paciencia. Con un movimiento violento, agarró a Diana por los brazos y la apartó del ataúd, haciéndola girar antes de estrellarla de cara contra la pared de mármol del mausoleo. El impacto le partió el labio y la sangre le corrió inmediatamente por la barbilla hasta la impoluta piedra blanca. Las estrellas explotaron detrás de sus ojos como piras funerarias de agonía. Antes de que pudiera recuperarse, Ashford le dio un rodillazo en la parte baja de la espalda, sacándole todo el aire de los pulmones, en un grito desesperado y ahogado. Le retorcieron los brazos detrás de la espalda con brutalidad experta, los hombros gritando en sus cavidades, mientras los tendones se estiraban más allá de sus límites. Las esposas metálicas se clavaron en sus muñecas, apretadas lo suficiente como para cortarle completamente la circulación. La bolsa médica de Diana cayó y su contenido se derramó sobre el mármol. Libros de texto forenses de la década de 1990, protocolos de autopsia y pruebas fotográficas de fraudes mortuorios que había estado documentando por toda la ciudad. «Deja de resistirte o te dispararé con la pistola eléctrica», advirtió Ashford, llevando la mano al arma que llevaba en el cinturón. La amenaza era totalmente real. Su dedo tocó el gatillo de la pistola eléctrica. Stevens sacó un spray de pimienta y lo sostuvo a pocos centímetros de la cara ensangrentada de Diana. «Tú decides, loca. Vete en silencio o te sacaremos a rastras de este funeral». Quinton observó la violencia con una mezcla de satisfacción y repugnancia. «Esta criatura está manchando de sangre el mausoleo de mi esposa. ¿Entiendes lo que representa este mármol? Carrara italiano, bendecido por el Vaticano, importado a $800 el metro cuadrado, y ahora está contaminado con sangre de vagabundos». Una mujer entre la multitud cubrió los ojos de su hijo adolescente con una mano enguantada. «No mires eso, cariño. La enfermedad mental de algunas personas les lleva a hacer cosas terribles a las familias en duelo». El senador Beaumont Fairchild se acercó, intuyendo con su instinto político una oportunidad para mejorar su imagen pública. «Por eso, precisamente necesitamos una legislación más estricta en materia de salud mental y seguridad en los cementerios. No se debería permitir que estas cosas aterroricen a las familias en sus momentos más sagrados». El doctor Montgomery asintió con autoridad profesional.
La población sin hogar sufre índices extremadamente altos de psicosis, inducida por drogas y fantasías de profanación de tumbas. Probablemente este individuo no ha tenido un pensamiento coherente en años. Diana luchó por hablar entre la sangre y el dolor. Sus palabras se entrecortaban debido al traumatismo facial, los registros dentales, las medidas. Están enterrando los restos de otra persona. ¡Basta!, rugió Quinton, con el rostro morado por el dolor y la furia. ¿Tienen idea de lo que nos están haciendo? Mi esposa está muerta. Murió en un horrible accidente. Estamos tratando de darle un entierro digno y honorable. Su voz se quebró por la devastación emocional. Y tú, sales arrastrándote de la cripta del cementerio en la que vives, oliendo a muerte, con aspecto de algo que debería estar enterrado, y quieres que creamos que tú entiendes de medicina forense mejor que los funerarios capacitados, mejor que los médicos que llevan décadas ejerciendo. Señaló con gesto exagerado el aspecto desaliñado de Diana. Estás difundiendo delirios paranoicos sobre cuerpos intercambiados, probablemente porque las drogas que has consumido te han alejado por completo de la realidad. ¿Cómo te atreves a aterrorizar a un viudo afligido con tus fantasías psicóticas sobre fraude médico? Arrastraron a Diana hacia la puerta de servicio del cementerio. Sus zapatos improvisados raspaban y resbalaban por el mármol, dejando marcas negras en la piedra inmaculada. Su maletín médico se rompió por completo, esparciendo años de conocimientos forenses, protocolos de autopsia, procedimientos de identificación y documentación sobre fraudes que en su día habían pertenecido a uno de los patólogos forenses más experimentados de la ciudad. «¡Esperen!», jadeó Diana entre sangre y agonía. «Comprueben el ADN, comprueben las muestras de tejido, el análisis del peso molecular». El guardia Stevens le dio una bofetada con la mano abierta. «¡Cállese! Nadie quiere oír sus locas teorías sobre el intercambio de tumbas». Cuando llegaron a la puerta de servicio, los hombros de Diana le dolían profundamente, un dolor que duraría semanas. Su labio partido seguía sangrando por el cuello y el pecho. Se le estaban formando moretones nuevos donde los guardias la habían agarrado y retorcido. Pero peor que el dolor físico era la aplastante constatación de que, una vez más, sus advertencias serían ignoradas mientras un fraude masivo continuaba sin ser cuestionado. La puerta de servicio se cerró de golpe en la maltrecha cara de Diana, dejándola esposada en la zona de mantenimiento del cementerio, mientras Quinton regresaba al ataúd que contenía los restos que no eran de su esposa, un engaño que pronto desmoronaría todo su mundo. Quinton se situó ante el ataúd con renovada compostura, ya que el incidente le había recordado su privilegiada posición en un mundo de racionalidad y ciencia médica. El pastor Lexington reanudó el servicio, con una voz que transmitía el peso de 23 años de recuerdos y sueños compartidos que habían construido un imperio farmacéutico. «Polvo al polvo, cenizas a las cenizas», entonó el pastor mientras los trabajadores del cementerio se preparaban para sellar el mausoleo. Vivian Ashworth vuelve a la tierra que le dio la vida, con su legado eterno en las vidas que salvó. Lo que Quinton no sabía era que Diana no se había equivocado. Durante 4 años, desde que perdió su puesto de médico forense, su apartamento y su identidad por culpa del alcoholismo que destruyó todo por lo que había trabajado tras presenciar demasiados casos horribles, Diana había estado viviendo en los edificios de mantenimiento del cementerio y documentando los fraudes mortuorios que las funerarias habían ocultado o decidido ignorar por motivos económicos. El cuerpo que yacía en el ataúd de Vivian no era el de su esposa. Los restos pertenecían a Jennifer Walsh,
una mujer sin hogar que había fallecido en el mismo hospital donde Vivian había sido atendida tras el accidente de coche. El cambio había sido orquestado por una sofisticada red de fraude médico especializada en vender los órganos de víctimas adineradas en el mercado negro y sustituirlos por cadáveres no identificados para su entierro. El cuerpo real de Vivian había sido utilizado para extraer órganos y tejidos por valor de más de $2 millones en el mercado negro internacional. Corazón, hígado, riñones, córneas, médula ósea e injertos de piel que generarían enormes beneficios a las redes criminales especializadas precisamente en este tipo de engaños. En aproximadamente 6 horas, cuando concluyera el funeral y los dolientes se marcharan, el fraude estaría completo. Quinton volvería a su ático creyendo que su esposa descansaba en paz, mientras que sus restos reales habían sido vendidos pieza por pieza al mejor postor. Y Diana, convencida de que acababa de ser testigo del encubrimiento de un crimen monstruoso, permanecía esposada en el cobertizo de herramientas del cementerio, mientras la verdad sobre el destino de Vivian moría con la puesta de sol. Diana estaba sentada esposada en el edificio de mantenimiento del cementerio, con los hombros doloridos por la brutal detención. A través de la pequeña ventana, podía ver cómo el cortejo fúnebre continuaba su solemne avance hacia el cierre definitivo del mausoleo, una ceremonia que enterraría las pruebas de uno de los fraudes médicos más sofisticados que había visto jamás. La mayoría de las personas sin hogar se habrían rendido. Habrían aceptado que la sociedad los había tachado de locos y peligrosos, que sus voces nunca serían escuchadas por encima de la autoridad de la riqueza y la clase médica. Pero Diana no podía olvidar las mediciones precisas y los indicadores clínicos que regían la identificación forense. No podía ignorar las discrepancias matemáticas que separaban el entierro legítimo del engaño criminal. Hace 4 años era la doctora Diana Blackwell, jefa de patología forense de la oficina del médico forense de la ciudad. Su experiencia en la identificación post-mortem había resuelto cientos de casos criminales durante sus 18 años de carrera. Pero el alcohol había consumido su capacidad para hacer frente al horror diario de examinar víctimas de asesinato, casos de abuso infantil y el sinfín de crueldad humana que pasaba por sus mesas de autopsia. Desde entonces, las calles habían sido su hogar. Pero la medicina forense seguía siendo su especialidad. Había pasado años documentando fraudes médicos que afectaban a familias adineradas, estudiando patrones delictivos que las funerarias y los hospitales descartaban como errores administrativos o paranoia familiar. La cerradura del edificio de mantenimiento era vieja, corroída por años de restricciones presupuestarias del cementerio y una inversión mínima en seguridad. Diana había aprendido muchas habilidades de supervivencia durante sus años como persona sin hogar, incluida la manipulación básica de cerraduras para acceder a edificios cálidos durante las tormentas invernales. 8 minutos más tarde se había liberado de las esposas y del confinamiento. Esta vez conseguiría que la escucharan, incluso si eso significaba arriesgar su vida para revelar la verdad. Diana salió del edificio de mantenimiento como un fantasma que acechaba su antigua profesión. Su formación forense la guió hacia la oficina administrativa del cementerio, donde los registros de entierros y la documentación mortuoria revelarían las discrepancias que probaban la sustitución de cadáveres. La oficina del cementerio estaba casi vacía durante el funeral, ya que la mayoría del personal se centraba en la logística de la ceremonia. Diana pasó desapercibida, y su conocimiento de la distribución de las instituciones le ayudó a localizar los sistemas de archivo y la documentación que regían los procedimientos de entierro. Sacó su posesión más preciada,
una funda impermeable que contenía un viejo smartphone y material de sus años como patóloga forense. El teléfono aún tenía aplicaciones de examen médico que le permitían acceder a las bases de datos de la funeraria y verificar la documentación de los entierros. Los resultados de la búsqueda confirmaron sus peores sospechas. Las medidas corporales registradas para los restos de Vivian Ashworth no coincidían con ninguno de sus registros médicos de visitas hospitalarias anteriores. Altura, peso, densidad ósea, impresiones dentales... Todo era incorrecto por márgenes que indicaban que se trataba de una persona completamente diferente. Pero más allá de las discrepancias en las medidas, Diana había fotografiado detalles sutiles sobre el ataúd y la preparación del entierro que solo una formación forense podría reconocer. La distribución del peso del ataúd, las huellas químicas del embalsamamiento, los patrones de conservación de los tejidos, todo indicaba que los restos habían sido procesados de forma diferente a los procedimientos habituales de las funerarias. Empezó a enviar las pruebas a todos los contactos médicos de su teléfono, incluidos antiguos colegas que aún podían recordar su experiencia. Pero el funeral estaba a punto de terminar, y una vez sellado el mausoleo, las pruebas físicas quedarían enterradas y fuera de su alcance. Diana podía oír cómo los guardias de seguridad del cementerio empezaban a buscarla. La encontrarían pronto y esta vez las consecuencias serían graves. Pero ella tenía pruebas documentadas de que el entierro era fraudulento. Si alguien escuchara a una antigua forense sin hogar, cuyas advertencias habían sido descartadas como delirios psicóticos. La jefa de medicina forense, la doctora Celeste Wentworth, llegó al cementerio de Woodlawn a las 3:31 p.m. tras recibir llamadas urgentes sobre una persona sin hogar peligrosa que profería amenazas terroristas sobre un fraude funerario. A sus 54 años, había supervisado todo tipo de investigaciones forenses imaginables, pero la escena en la oficina administrativa del cementerio la dejó helada. Diana estaba sentada esposada a una silla en la oficina de seguridad, con la cara hinchada por las repetidas palizas y la sangre aún brotando de los cortes recientes en la frente. La seguridad del cementerio había utilizado fuerza excesiva en múltiples ocasiones, dejándola apenas consciente. Pero algo en su aspecto maltrecho le trajo un recuerdo que la doctora Wentworth no conseguía situar. ¿De qué se acusa exactamente a esta mujer?, exigió saber la doctora Wentworth, cuya autoridad atravesó el caos administrativo como un bisturí de precisión. Una terrorista sin hogar que profiere amenazas sobre cuerpos intercambiados, informó el guardia Ashford. Afirma que el entierro es fraudulento. Dice que los restos no coinciden con el fallecido. Ha hecho acusaciones específicas sobre fraude mortuorio y tráfico de órganos. La doctora Wentworth estudió el rostro de Diana con más atención. A pesar de los moretones, la sangre y las capas de suciedad de la calle, algo familiar se escondía bajo su aspecto de vagabunda. La forma en que se colocaba incluso estando esposada, la manera en que examinaba el equipo médico de la oficina, le recordaba a alguien de sus años de residencia. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en voz baja. Diana levantó la cabeza con considerable esfuerzo. «Doctora Diana Blackwell, antigua jefa de patología forense de la Oficina Médica Forense de la ciudad. 18 años de servicio especializándome en identificación post-mortem e investigación de fraudes funerarios». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra tenía el peso de las credenciales perdidas y la experiencia forense enterrada. El nombre golpeó a la doctora Wentworth como un rayo. «Diana Blackwell, usted testificó como perito en el caso de tráfico de órganos de Morrison. Su análisis forense sacó a la luz una red que extraía órganos de víctimas sin hogar». Al mirar a Diana ahora, limpia, revelaría la brillante patóloga que había sido en su día,
Era imposible creer que se tratara de la misma persona que había revolucionado los protocolos de identificación forense en todo el sistema médico forense. Dale al botón me gusta y suscríbete si crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad digna, porque esta transformación no ha hecho más que empezar. La multitud de personal de seguridad y funcionarios del cementerio se quedó en silencio. La doctora Blackwell había sido una leyenda en los círculos de la patología forense antes de su misteriosa desaparición de la vida profesional hace 4 años. Pero esta mujer destrozada y esposada no podía ser esa brillante forense. «Demuéstralo», dijo la doctora Wentworth en voz baja. Diana la miró directamente a los ojos, que aún reflejaban la precisión forense. El caso Morrison, 2020. Una red de tráfico de órganos que utilizaba certificados de defunción falsos para extraer órganos de víctimas sin hogar. El avance se produjo cuando identificamos discrepancias en los productos químicos de embalsamamiento que indicaban la extracción de órganos post-mortem. La doctora Wentworth abrió mucho los ojos. Solo alguien íntimamente involucrado en esa investigación podría conocer esos detalles forenses específicos. «Dios mío, ¿realmente eres tú?». Se volvió hacia los guardias de seguridad con furia volcánica. «Quítenle las esposas inmediatamente. Acaban de agredir a una de las patólogas forenses con más experiencia en la historia del Estado». «Pero es una persona sin hogar», protestó Stevens. «Miren en qué estado se encuentra». «No me importa si vive en la luna», espetó la doctora Wentworth. «Quítenle las esposas ahora mismo o tendrán que explicar a la Junta Médica Estatal por qué han maltratado a una investigadora forense». Le quitaron las esposas. Diana se frotó las muñecas, haciendo una mueca de dolor al recuperar la circulación con un doloroso hormigueo. La voz del doctor Wentworth se suavizó con auténtica preocupación. «Diana, ¿qué te ha pasado? La comunidad forense pensaba que habías muerto. Debería haber muerto», susurró Diana, con la voz hueca por años de culpa y trauma. «El alcohol lo destruyó todo. Perdí mi puesto, mis credenciales, mi capacidad para funcionar. Desde entonces he estado viviendo en cementerios y morgues». Levantó la vista con ojos atormentados. «Pero he estado documentando fraudes funerarios que afectan a familias adineradas y hoy he sido testigo de una sustitución de cadáveres en el entierro de Ashworth». La expresión de la doctora Wentworth pasó de la compasión a la alarma profesional. «¿A qué te refieres con sustitución de cadáveres?». Diana le mostró el smartphone que contenía las discrepancias en las medidas y las pruebas fotográficas. «Los restos que hay en el ataúd de Vivian Ashworth no coinciden con su historial médico. La altura, el peso, la densidad ósea, las características dentales, todo indica que se trata de una persona completamente diferente». Mientras la doctora Wentworth examinaba las pruebas en la pequeña pantalla del teléfono, su rostro palideció. Reconoció los indicadores forenses de investigaciones anteriores sobre tráfico de órganos que involucraban a víctimas adineradas y fraude funerario. «Dios mío», susurró. «Es la misma metodología que la red de tráfico de Morrison». «Más que eso», continuó Diana, «llevo meses documentando casos similares en toda la ciudad. No es algo aleatorio. Es una operación sistemática que tiene como objetivo a personas fallecidas adineradas para la extracción de órganos, sustituyendo los cuerpos por otros no identificados para su entierro». La doctora Wentworth ya estaba accediendo a la base de datos del forense en su tableta. Los resultados de la búsqueda mostraban un patrón inquietante. Familias adineradas que denunciaban circunstancias inusuales en torno a las muertes y los entierros, todas ellas descartadas inicialmente como reacciones de dolor por parte de investigadores que carecían de experiencia forense. «Dios mío», susurró, «¿de cuántos casos estamos hablando?».
al menos 12 en los últimos 18 meses. Todas las víctimas eran adineradas, todos los entierros fueron a ataúd cerrado y todos los restos mostraban signos de extracción de órganos post-mortem disimulada como traumatismo accidental. La radio de la doctora Wentworth crepitó con un informe urgente. A todas las unidades, atención, se ha informado de actividad sospechosa en la funeraria Metropolitan. Se ha recibido una pista anónima sobre una operación de tráfico de órganos en curso. No hay tiempo, dijo ella, poniéndose de pie con sombría determinación. ¿Puede ayudarnos a verificar si el entierro de Ashworth es legítimo? Diana asintió con la cabeza hacia los sistemas de documentación del cementerio. La orden de exhumación y el examen forense revelarán la verdad de inmediato. Las medidas del cuerpo, el análisis de tejidos y las firmas químicas del embalsamamiento demostrarán la sustitución. ¿Y si se equivoca y no se trata de un fraude? Diana la miró a los ojos con desesperada honestidad. Entonces me entregaré por proferir amenazas terroristas y nunca volveré a hacer alarde de mis conocimientos forenses. Pero no me equivoco. El cuerpo de Vivian Ashworth fue sacrificado para extraerle los órganos, y su familia está enterrando los restos de otra persona. La doctora Wentworth tomó una decisión. Ashford, acompaña a la doctora Blackwell a nuestra unidad forense móvil. Límpienla, denle ropa adecuada y tráiganle café. Está a punto de ayudarnos a destapar una importante operación de tráfico de órganos. Pero señora, es una vagabunda. Es patóloga forense, la interrumpió la doctora Wentworth con voz firme. Y ahora mismo puede que sea la única persona capaz de demostrar que uno de los ciudadanos más prominentes de la ciudad fue víctima de un fraude médico organizado. La unidad forense móvil del médico forense contaba con duchas, batas limpias y equipos de examen avanzados para investigaciones complejas. Diana se puso bajo el agua hirviendo por primera vez en semanas, viendo cómo años de suciedad del cementerio y vergüenza profesional se desvanecían por el desagüe como desesperación líquida. Cuando salió 20 minutos más tarde, limpia y vestida con un mono de médico forense, la transformación era milagrosa. La vagabunda sin hogar había desaparecido, sustituida por una experta forense cansada pero decidida, cuyos ojos ardían con un renovado propósito profesional. Sus manos, ahora limpias, seguían moviéndose con la precisión y la confianza de alguien que en su día había resuelto asesinatos mediante análisis microscópicos de tejidos. El doctor Wentworth le entregó una taza de café humeante y una tarjeta de identificación temporal de consultora en la que se leía D. Blackwell, consultora forense. ¿Lista para demostrar tu teoría? Diana sorbió el café, cuya calidez se extendió por su pecho como una esperanza reavivada. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el mausoleo se selle permanentemente? Unos 90 minutos. La familia quiere privacidad para las últimas oraciones antes de que la cámara funeraria se cierre para siempre. Se apresuraron hacia el edificio administrativo del cementerio, donde las órdenes de exhumación y los protocolos de examen forense validarían las afirmaciones de Diana o destruirían por completo su credibilidad. A través de las ventanas del edificio, podían ver a los dolientes aún reunidos alrededor del mausoleo sin saber que podrían estar presenciando el entierro de una desconocida. «Explíqueme su análisis forense», dijo el doctor Wentworth al entrar en la oficina de registros. Diana se dirigió inmediatamente a la documentación del entierro y los informes de la funeraria, y su ojo entrenado leyó la historia forense escrita en medidas y firmas químicas. «Aquí», dijo, señalando las especificaciones de altura y peso. Vivian Ashworth medía 1,68 y pesaba 53,5 kilos según su historial médico. Los restos miden 1,63 y pesan 65,8 kilos.
Guió al doctor Wentworth hasta los informes de embalsamamiento. Estas concentraciones químicas indican que el cuerpo llevaba al menos 10 días muerto antes de su conservación. Vivian murió hace 3 días. El doctor Wentworth examinó las pruebas con creciente horror. ¿Cómo es posible que la funeraria pasara por alto discrepancias tan evidentes? No las pasaron por alto, les pagaron para que las ignoraran. Se trata de un fraude sistemático en el que están implicados directores de funerarias, médicos forenses y redes de tráfico de órganos. Diana sacó documentación adicional de la base de datos de la unidad móvil. He estado siguiendo casos similares. El patrón es siempre el mismo. Una víctima adinerada muere en el hospital, se le extraen los órganos inmediatamente y se sustituye por el cadáver sin identificar de una persona sin hogar para su entierro. La documentación revelaba una historia espeluznante. Un sofisticado fraude médico que generaba millones en ventas ilegales de órganos, mientras que las familias enterraban a desconocidos sin saberlo. El caso Ashworth representaba la cúspide de esta empresa criminal, una heredera farmacéutica cuyos órganos alcanzarían precios elevados en los mercados negros internacionales. «Esto es monstruoso», susurró el doctor Wentworth. «¿Cuántas familias han enterrado a personas equivocadas?» «Al menos docenas en toda la zona triestatal», respondió Diana. La red se centra en familias adineradas cuyo dolor les impide cuestionar los procedimientos funerarios. Como para enfatizar la urgencia, podían oír a los trabajadores del cementerio comenzando el proceso final de sellado del mausoleo de Vivienne. Una vez cerrada la cámara, exhumar el cuerpo requeriría órdenes judiciales y procedimientos legales que podrían llevar meses. «Tenemos que detener ese entierro inmediatamente», dijo la doctora Wentworth, buscando su radio de emergencia. Pero Diana ya se dirigía hacia el mausoleo. «Puedo proporcionar una causa probable para un examen forense inmediato. Las pruebas de fraude son abrumadoras. El enfrentamiento determinaría si era posible hacer justicia cuando la riqueza y el dolor se cruzaban con el crimen organizado disfrazado de servicio médico legítimo. El examen forense del contenido del ataúd confirmó todo lo que Diana había observado, bajo la supervisión directa de la doctora Wentworth. Los restos fueron medidos, fotografiados y analizados con equipos portátiles que revelaron enormes discrepancias entre el cuerpo y los registros médicos de Vivian Ashworth. Diferencia de altura de 5 centímetros, variación de peso de 12 kilos, densidad ósea incompatible con una mujer de 51 años, anunció el doctor Wentworth a los investigadores reunidos. Estos restos pertenecen a otra persona completamente diferente. Pero lo más importante es que la experiencia forense de Diana reveló pruebas de extracción de órganos post-mortem que se habían ocultado mediante sofisticadas técnicas funerarias. Los patrones de incisión quirúrgica, las irregularidades en la conservación de los tejidos y las huellas químicas indicaban que el cuerpo había sido procesado por profesionales médicos y no por un traumatismo accidental. Esto representa una extracción sistemática de órganos, disfrazada de preparación para un accidente, explicó Diana al equipo de investigación. Los órganos de la víctima fueron extraídos inmediatamente después de su muerte, y luego el cuerpo fue preparado para ocultar las pruebas de la intervención quirúrgica. El doctor Wentworth se había puesto en contacto con las autoridades federales, cuya investigación reveló que los restos del ataúd de Vivian pertenecían a Jennifer Walsh, una mujer sin hogar que había fallecido en la misma sala de urgencias del hospital donde Vivian había sido atendida. La sustitución había sido orquestada por personal del hospital especializado en la extracción de órganos de víctimas adineradas, al tiempo que proporcionaban cuerpos de personas sin hogar para su entierro. Quinton llegó al lugar de la exhumación escoltado por la policía, con una mezcla de horror, rabia
y la devastadora constatación de que su esposa había sido víctima de un fraude médico inconcebible. La mujer que había enterrado no era Vivian, sino una desconocida cuya muerte se había utilizado para ocultar el tráfico de órganos. Dr. Blackwell, explicó el agente federal Harrison, se trataba de una operación de fraude médico organizada que abarcaba varios estados. Su intervención ha sacado a la luz una red que llevaba más de 3 años traficando con órganos de víctimas adineradas. Quinton miró a Diana con creciente comprensión y profunda vergüenza. Intentaste decírmelo. Sabías que el entierro era fraudulento, y yo te traté como si fueras menos que humana. Diana miró las pruebas que demostraban que los órganos de Vivian habían sido vendidos pieza por pieza a compradores internacionales. Lo importante ahora es encontrar dónde se encuentran los restos reales de su esposa y asegurarse de que esta red no pueda victimizar a otras familias. Pero la investigación reveló algo más que el tráfico de órganos. La red criminal había estado atacando sistemáticamente a pacientes adinerados en los principales hospitales, extrayendo sus órganos inmediatamente después de la muerte y sustituyendo los cuerpos por los de víctimas sin hogar para su entierro, mientras las familias lloraban su pérdida sin saber nada. Su análisis forense ha desmantelado una operación de fraude médico multimillonaria, le dijo el Dr. Wentworth a Diana. Hemos identificado al menos 37 casos similares en los que víctimas adineradas fueron víctimas de tráfico de órganos mientras sus familias enterraban a desconocidos. Quinton se acercó a Diana con evidente dificultad, con su visión del mundo destrozada al darse cuenta de que su esposa había sido descuartizada por lucro. Dr. Blackwell, le debo una disculpa que abarca toda mi alma. Usted salvó la dignidad de mi esposa y desenmascaró a los monstruos que se aprovechan del dolor. Haga clic en suscribirse si cree en la responsabilidad. Dé un me gusta si cree que la experiencia forense debe respetarse independientemente de las circunstancias y comente sus opiniones a continuación. ¿Alguna vez ha descartado a alguien que resultó tener un conocimiento crucial? Porque el capítulo final está a punto de revelar el verdadero poder de escuchar las voces olvidadas de la sociedad. Las pruebas recuperadas de la red incluían registros detallados de ventas de órganos, instalaciones de conservación y compradores internacionales especializados en la compra de órganos de víctimas estadounidenses adineradas. La empresa criminal había generado más de $50 millones en beneficios ilegales mientras profanaba los restos de docenas de familias. La intervención de Diana no solo había sacado a la luz el destino de Vivian, sino que había revelado una operación que había estado destruyendo familias mientras generaba enormes beneficios para los delincuentes médicos. El juicio de la red de tráfico de órganos fue noticia en las comunidades médicas y policiales de todo el mundo. La Fiscalía presentó pruebas de un fraude médico sistemático que se prolongó durante 4 años y que afectó a familias adineradas cuya confianza en las instituciones médicas había sido utilizada como arma para obtener beneficios delictivos. Diana testificó durante 13 horas y su experiencia en patología forense proporcionó pruebas irrefutables del elaborado engaño que había permitido extraer órganos de docenas de víctimas adineradas. El jurado vio imágenes de vídeo de instalaciones quirúrgicas ilegales, escuchó el testimonio de familias cuyos seres queridos habían sido víctimas de tráfico a través de planes similares y revisó la documentación de Diana, que probaba que la operación había sido sistemática y muy sofisticada. El veredicto fue unánime: culpables de múltiples cargos de tráfico de órganos, fraude médico, profanación de restos humanos y extorsión. Los líderes de la red recibieron cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, mientras que sus cómplices médicos se enfrentaban a décadas de prisión federal.
Su profanación sistemática de restos humanos y la explotación de familias en duelo representan la forma más atroz de criminalidad médica, dijo la jueza Octavia Beaumont durante la sentencia. Ustedes transformaron la muerte en lucro, tratando los órganos humanos como inventario en una empresa criminal que destruyó la confianza sagrada entre los pacientes y los profesionales médicos. Las condenas dieron lugar a investigaciones sobre operaciones similares en todo el país y a nivel internacional. Las autoridades federales comenzaron a revisar las muertes sospechosas de personas adineradas, identificando patrones que habían pasado desapercibidos para los investigadores que carecían de experiencia forense. Diana sintió una profunda satisfacción por la justicia, pero su atención siguió centrada en la prevención más que en el castigo. Había creado una empresa de consultoría llamada Forensic Truth Investigation, dedicada a formar a las familias y a las funerarias para que reconocieran los procedimientos funerarios legítimos frente a los fraudulentos. El lema de la empresa provenía de la experiencia de Diana. La muerte crea vulnerabilidad y el dolor convierte a las familias en objetivos. La verificación forense puede impedir que los delincuentes se beneficien del fraude funerario. Pero el verdadero cambio se produjo en la forma en que las industrias médica y funeraria abordaban las muertes de personas adineradas. Las familias ya no tendrían que aceptar entierros a ataúd cerrado sin una verificación forense independiente. El trabajo de Diana había demostrado que el tráfico de órganos podía disfrazarse de servicio funerario legítimo. 6 meses después de destapar la red de tráfico de órganos, la doctora Diana Blackwell se encontraba en su nueva oficina del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, contemplando cómo el amanecer pintaba el horizonte de Washington, D.C., con tonos de esperanza y posibilidad. Su escritorio estaba cubierto de expedientes, muertes sospechosas de personas adineradas que requerían un análisis experto para determinar si estaban relacionadas con el tráfico de órganos. El gobierno federal había creado un nuevo puesto específicamente para ella, directora de investigación de fraudes médicos. Su perspectiva única, tras haber experimentado tanto la experiencia forense como el rechazo social, la hacía invaluable para identificar delitos médicos que los investigadores tradicionales pasaban por alto. Quinton Ashworth había sido fundamental en la resurrección profesional de Diana. Su imperio farmacéutico había donado $15 millones para establecer el Instituto Diana Blackwell para la Justicia Forense, dedicado a la formación de médicos forenses y a la prevención del tráfico de órganos mediante protocolos forenses adecuados. Gracias por salvar la dignidad de mi esposa cuando todos pensaban que solo eras una loca sin hogar, había escrito Quinton en una carta que ahora estaba enmarcada en el escritorio de Diana. Me enseñaste que la experiencia forense merece respeto independientemente de las circunstancias personales y que las personas que la sociedad descarta pueden ser las que tienen los conocimientos más cruciales sobre la protección de los fallecidos. La carta estaba junto a las credenciales médicas restauradas de Diana, un largo proceso que había requerido el apoyo de docenas de colegas que recordaban su brillantez forense antes de que la adicción destruyera su carrera. La Junta Médica había concluido finalmente que sus 4 años de sobriedad, incluso mientras vivía en la calle, y su intervención para sacar a la luz el tráfico, demostraban su rehabilitación y su competencia profesional. La doctora Wentworth había sido ascendida a jefa médica forense del Estado, en parte debido a su gestión de la investigación de Ashworth. Había implementado el protocolo Blackwell,
verificación forense independiente obligatoria para todas las muertes de personas adineradas, consulta de expertos sobre procedimientos mortuorios sospechosos y revisión sistemática de los casos que implicaban entierros con ataúd cerrado. Las revistas forenses lo llamaban el protocolo Diana Blackwell, aunque Diana prefería considerarlo simplemente como la aplicación de un análisis médico adecuado a las muertes sospechosas. La investigación del Congreso sobre el tráfico de órganos fue noticia en las comunidades médicas y policiales de todo el mundo. Las audiencias revelaron vulnerabilidades sistemáticas en los procedimientos de investigación de muertes, la falta de supervisión forense en las prácticas funerarias y la facilidad con la que los delincuentes podían explotar a las familias en duelo mediante sofisticados fraudes médicos. Diana testificó durante 16 horas y su experiencia en patología forense proporcionó pruebas irrefutables de que las redes de tráfico de órganos operaban con frecuencia detrás de instalaciones médicas y funerarias legítimas. El Congreso vio pruebas en vídeo de operaciones ilegales de extracción de órganos. Escuchó el testimonio de familias cuyos seres queridos habían sido víctimas de tráfico mediante métodos similares y revisó estadísticas que mostraban que los fraudes médicos dirigidos a familias adineradas estaban muy infrarrepresentados. El informe final del Congreso fue revolucionario. El tráfico de órganos representa una amenaza sofisticada y poco reconocida para las familias estadounidenses. Las redes criminales se aprovechan de la confianza médica y los procedimientos funerarios para alcanzar sus objetivos de tráfico, que generan millones en beneficios ilegales y destruyen la santidad de la muerte. Varias agencias federales recibieron más fondos para la investigación del fraude médico y la supervisión forense. El Departamento de Salud y Servicios Humanos estableció nuevos protocolos que exigían una verificación forense independiente para todas las muertes que implicaran una posible donación de órganos, mientras que el FBI creó unidades especializadas centradas en las redes de tráfico médico. La enmienda Blackwell a la Ley de Donación de Órganos exigía que todas las muertes de personas adineradas fueran sometidas a una revisión forense independiente antes de los procedimientos de obtención de órganos o entierro. Diana encontró una profunda satisfacción en las reformas sistémicas, pero su atención siguió centrada en la prevención individual más que en el reconocimiento institucional. Había creado una organización sin ánimo de lucro llamada Familias contra el Fraude Médico, dedicada a educar al público sobre la verificación mortuoria y a formar a los directores de funerarias para que reconocieran los indicadores de tráfico. El lema de la organización reflejaba el recorrido de Diana. La verdad forense protege tanto a los vivos como a los muertos. Toda muerte merece ser investigada por personas que entienden el fraude médico. 2 años después de la investigación que lo cambió todo, Diana regresó al cementerio de Woodlawn para una ceremonia especial. La instalación estaba implementando un nuevo programa de verificación forense, financiado por la Fundación Ashworth y nombrado en honor a las víctimas del fraude médico. Quinton Ashworth estaba a su lado, ambos vestidos de gala, mientras dedicaban un jardín conmemorativo en honor a las personas cuyos restos habían sido traficados por delincuentes médicos. El jardín serviría tanto para el recuerdo como para la educación, enseñando a las familias sobre la verificación forense y honrando a las víctimas del fraude médico. Diana Blackwell me enseñó que la experiencia forense trasciende las circunstancias, dijo Quinton a la multitud reunida de profesionales médicos, funcionarios policiales y familias afectadas por el tráfico. Me enseñó que las voces descartadas por la sociedad
pueden contener nuestras advertencias más importantes sobre los delitos médicos. Los restos reales de Vivian fueron finalmente localizados y enterrados adecuadamente en el jardín conmemorativo, tras recuperar sus órganos de las redes internacionales de tráfico y devolverlos para su entierro. La verdadera Jennifer Walsh también fue identificada y recibió un entierro digno, con su dignidad restaurada. Diana también había vuelto a encontrar el amor. La doctora Celeste Wentworth se había convertido en su compañera tanto en lo profesional como en lo personal. Se habían casado en una pequeña ceremonia 8 meses antes, con Quinton como oficiante y la comunidad forense celebrando la unión de la experiencia y la autoridad institucional. Su trabajo conjunto se expandió más allá de los casos individuales hacia una prevención más amplia del fraude médico. Habían creado una fundación que ofrecía formación forense a médicos forenses de todo el país, reconociendo que proteger a las familias requería tanto habilidades de investigación como conocimientos forenses. El lema de la fundación reflejaba su colaboración. El fraude médico nos amenaza a todos. Toda muerte merece ser analizada por personas que entiendan tanto el comportamiento criminal como la ciencia forense. En las noches tranquilas, Diana recorría los campamentos de personas sin hogar de Nueva York, ofreciendo asesoramiento forense a personas que la sociedad había olvidado. Había aprendido a reconocer los signos de conocimientos ocultos entre los marginados. Antiguos médicos forenses, patólogos, técnicos de morgue y profesionales forenses cuyas vidas se habían descarrilado por traumas, adicciones o enfermedades mentales. Algunas noches se encontraba con otras personas sin hogar que poseían conocimientos forenses cruciales que podían resolver crímenes o prevenir fraudes. A diferencia de su propia experiencia, estas voces ahora eran escuchadas, respetadas y tenidas en cuenta. La comunidad médica estaba aprendiendo poco a poco que la experiencia no requería una dirección permanente ni una salud mental perfecta. Quinton visitaba la oficina de Diana cada pocos meses, normalmente para informarle sobre los proyectos de la fundación o contarle historias sobre mejoras forenses que habían evitado fraudes médicos. La muerte de su esposa lo había transformado de alguien que despreciaba a las personas sin hogar por considerarlas inútiles a un defensor del reconocimiento de la experiencia donde quiera que existiera. «Me diste la verdad sobre la muerte de mi esposa», le dijo a Diana durante una de sus cenas habituales. «Pero más que eso, me enseñaste a evaluar los conocimientos de las personas en lugar de sus circunstancias. Esa es una perspectiva que ha cambiado por completo mi forma de abordar tanto los negocios como la dignidad humana». El efecto dominó siguió extendiéndose. Las facultades de medicina exigían ahora cursos sobre reconocimiento del fraude, que incluían la historia de Diana como ejemplo aleccionador y narrativa de redención. Las funerarias de todo el país habían implementado protocolos para la verificación forense independiente de los restos y los procedimientos mortuorios. Y lo más importante, la historia había cambiado la forma en que la sociedad veía a las personas sin hogar. La transformación de Diana, de vagabunda forense a investigadora federal, había desencadenado un debate nacional sobre los conocimientos ocultos entre las poblaciones más vulnerables de la sociedad. Una noche, mientras Diana estaba en su oficina, contemplando las luces de la ciudad donde las familias ahora enterraban a sus seres queridos con confianza en la integridad forense, pensó en el largo viaje desde la desesperación hasta la redención. 4 años atrás lo había perdido todo por la adicción y quería desaparecer por completo. Esa noche volvía a prevenir el fraude médico, volvía a tener amor, volvía a tener un propósito.
Su teléfono vibró con un mensaje del doctor Wentworth. Emergencia en Boston. Un hombre sin hogar afirma que el hospital infantil está extrayendo órganos de pacientes pediátricos sin el consentimiento de sus familias. Dice que solía ser patólogo pediátrico. ¿Te suena? Diana sonrió, cogió su abrigo y sus credenciales forenses. Voy para allá. Algunas batallas nunca terminaban, pero ahora contaba con un ejército de aliados que entendían que la experiencia forense tenía muchas caras y que la verdad hablaba con muchas voces, incluidas aquellas que la sociedad prefería no escuchar. El ciclo de rescate y redención continuaba, un profesional médico olvidado tras otro. ¿Qué opinas de esta historia? Si estuvieras en la situación de Quinton, ¿habrías tenido el valor de escuchar a alguien a quien la sociedad había descartado por completo, especialmente en un momento de profundo dolor? ¿Alguna vez has conocido a alguien cuya experiencia médica o forense fue ignorada debido a sus circunstancias personales? Deja tus comentarios a continuación. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o abierto los ojos a los conocimientos ocultos que nos rodean, pulsa el botón de suscribirse para ver más historias reales de redención y sabiduría ignorada. Pulsa el botón de me gusta si crees que los conocimientos forenses deben respetarse independientemente de las circunstancias personales. Comparte esta historia con alguien que necesite oír que sus conocimientos son importantes, independientemente de la situación a la que se enfrente actualmente. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda, cada persona sin hogar tiene una historia. Algunas de esas historias pueden contener conocimientos forenses que podrían proteger a tu familia del fraude médico, pero solo si estamos dispuestos a mirar más allá de las apariencias y escuchar con la mente en lugar de juzgar con nuestros prejuicios. Detrás de cada vagabundo puede haber un médico, un patólogo, un forense o un experto cuyos conocimientos podrían sacar a la luz el próximo delito médico. Si tenemos la sabiduría de escuchar, tu experiencia sigue protegiendo